en la barrera de filtración por un aumento de la permeabilidad glomerular. Em, Esto lo podemos llamar de manera generalizada. Quizás pueden haber algunos cambios entre algunas etiologías, porque esto, como es un síndrome, pues agrupa varias patologías en sí. Entre las causas podemos dividirlas como primarias y secundarias. Um, Entre las causas primarias tenemos a la nefropatía de cambios mínimos, a la glomerulosclerosis focal, a la nefropatía membranosa, a las nefropatías hereditarias y en las causas secundarias, bueno, si bien podemos dividirlo por, eh, por causas por categorías, como causas metabólicas, autoinmunes, farmacológicas infecciosas e incluso neoplásicas. Entre las más frecuentes vamos a encontrar a la diabetes mellitus, al lupus, a la amiloidosis y a las mismas neoplasias, ¿no? En cuanto a las causas primarias, tenemos que la nefropatía de cambios mínimos es la que se va a presentar en un 80% en los casos de infantes. O sea, si son niños y si está presentando un síndrome nefrótico, nosotros estamos pensando en primer lugar por una nefropatía de cambios mínimos. Y en el caso de los adultos y ancianos, la causa más común es la nefropatía membranosa. Bien, también hay algunos factores de riesgos asociados, ¿no? Como por ejemplo la preeclampsia. También cualquiera de las enfermedades que puedan presentarse como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis, el lupus eritematoso y las neoplasias también son factores de riesgo que me predisponen a desarrollar un síndrome nefrótico. Además, también los pacientes jóvenes y adultos que han presentado síndrome nefrótico en la niñez también son candidatos a poder presentarlo, ¿no? Y pacientes que tienen un uso prolongado de AINES. Bien, nosotros vamos a tener, bueno, unas manifestaciones específicas, ¿no? Y es en base a eso es lo que vamos a buscar en los pacientes, o sea, qué características van a tener. Para esto, solo un pequeño recuento del mecanismo fisiopatológico del que se va a dar. El síndrome nefrótico está caracterizado principalmente por la proteinuria. Esto puede deberse a una pérdida de la electronegatividad de la barrera de la filtración glomerular o una desestructuración de los poros. Nosotros sabemos que el glomérulo, bueno, tiene como la barrera está formada por podocitos, ¿no? Pero si estos se dañan, pues va a haber un espacio más amplio por el donde van a poder filtrarse las moléculas, donde o sea, se van a perder principalmente las proteínas, ¿no? Ahora, en el caso de una pérdida de la electronegatividad, por ejemplo, en el caso de la albúmina, sabemos que tiene carga negativa, entonces si se pierde la, la electronegatividad no se van a repeler, entonces se van a perder durante el proceso de filtración, ¿no? Entonces, nosotros llamamos proteinuria en un rango nefrótico cuando ésta supera los 3.5 gramos eh, por 1.73 metros cuadrados en 24 horas. Ahora, esta proteinuria me, me condiciona en mayor medida a una hipoalbuminemia. En este caso, en el síndrome nefrótico, hablamos de una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitros, ¿no? Y si nosotros tenemos una menor cantidad de proteínas, pues también va a disminuir la presión colosmótica o presión oncótica. Entonces vamos a tener que se van a afectar las fuerzas que normalmente miden todo el sistema hemodinámico en el cuerpo. Entonces, aquí, ¿qué nos va a condicionar? A un desarrollo de edemas, ¿no? Además de esto, también va a haber una disminución del volumen intravascular, ¿no? Y al ocurrir esto, pues el cuerpo lo que va a hacer es, para intentar regularse, va a incrementar el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, con lo cual va a seguir aumentando el edema, ¿no? Entonces vemos que se van a seguir alimentando entre estos mecanismos, ¿no? Además de esto, también, bueno, también estos pacientes van a estar desarrollando dislipidemias.
Y bueno, y también va a haber una mayor concentración plasmática de proteínas de mayor peso molecular. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en una primera instancia se van a ir perdiendo las de menor peso molecular, ¿no? Son las que van a pasar más fácilmente. Entonces, ¿cuáles son las que se van a acumular? Las de mayor peso molecular, que son, por ejemplo, la inmunoglobulina A, la M, la E y el fibrinógeno. Nosotros podemos ver que, bueno, lo que podemos ver a la vista o lo que nos puede describir el paciente, por ejemplo, es que su orina es espumosa. ¿Por qué? Por la presencia de proteínas, ¿no? Acá, uy, acá como podemos ver, mira cómo se puede calcular la proteinuria. En este caso, bueno, son 4.600 miligramos en 24 horas y como en un paciente normal, pues después de 5 minutos ya no debería haber espuma, pero en esos pacientes que tienen que tienen proteínas en la orina, pues la espuma va a permanecer, ¿no? Se va a quedar ahí. Bueno, del edema que hablábamos, este va a ser un edema blando que va a tener un Godet o fobia positivo, ¿no? Que cuando presionemos va a permanecer la marca ahí. También va a condicionar un edema periorbitrario, ¿no? Vamos a tener como una fase media botagada. Y en casos más extremos, pues puede presentar un edema en forma de anasarca, ¿no? Que es un edema más generalizado. También estos pacientes lo que van a hacer, van a estar más predispuestos a generar infecciones. Esto es por la pérdida de la inmunoglobulina G, porque esta es de bajo peso molecular, y también por los factores del complemento, por el mismo motivo, ¿no? Y también va a haber un déficit de zinc y transferrina. Estos pacientes también van a estar condicionados a presentar más trombosis, ¿no? Porque van a estar en un estado de mayor coagulabilidad, aumentando que esto aumenta con el riesgo, o sea, aumenta mayor el riesgo de trombosis cuando hay mayor hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, este es un cuadro que podría bien resumirnos según las proteínas que van a estar en deficiencia, qué es lo que nos puede traer como consecuencia en la clínica, ¿no? Eh, y bueno, esas son algunas cosas de las que ya hemos mencionado, ¿no? También la anemia, por ejemplo. Bueno, nosotros para poder hablar del diagnóstico que se va a tener en estos pacientes, pues vamos a tener algunos pilares, ¿no? Eh, como en que son, bueno, la parte de la historia clínica, ¿no? La anamnesis y el examen físico también es importante, pero también en la parte laboratorial lo que vamos a tener es, pues tenemos que confirmar que exista la proteinuria, ¿no? En este rango nefrótico que había mencionado, ¿no? Que, bueno, ya habíamos mencionado el de adultos, que era de 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? Eh, pero hay otro rango que es de acuerdo a los niños, ¿no? Que debe ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Y bueno, también recalcar que debemos demostrar que existe la albuminemia. Aquí, en otra bibliografía recalcaban de que la albúmina sérica debía estar menor a 2.5 gramos por decilitro. La dislipidemia, generalmente presentada por el aumento del colesterol, pero también puede estar entre los otros tipos, ¿no? El colesterol, bueno, puede estar por encima de los 240 miligramos por decilitro, pero también es frecuente encontrarlo incluso por encima de los 400. Y bueno, también es importante en algunos casos sacar una biopsia renal para poder determinar la etiología si en caso no fuese una de, de etiología secundaria. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nosotros vamos a hacer? Necesitamos un examen de orina para poder sacar eso, ¿no? Una orina de 24 horas. También, también evaluar la función renal con la ureacreatinina. Y en algunos casos, esto no se le saca a todos los pacientes, ¿no? Sino de acuerdo a cómo se va determinando el caso. También pruebas serológicas específicas, como para determinar, por ejemplo, las fracciones de complementos, el proteinograma, los, crioglobulinas. Esto evaluando específicamente cada caso, ¿no? Y también una ecografía renal. Eh, bueno, en cuanto al tratamiento,
Si bien puede variar de acuerdo a la etiología que presenten cada uno, a grandes rasgos vamos a tener bueno, vamos a tener un control en la dieta. Recordemos de que, bueno, este paciente aparte va a estar por lo general con edema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder solucionar esto? Se le va a restringir la sal. Algunos dicen menor a 5 gramos diarios, otros mantenerlo entre 3 y 4. Y también mantener una restricción de líquidos, ¿no? Para que los líquidos no superen la diuresis y no agravar ese estado de edematoso. Además, en la dieta, lo que leí que se mencionaba es que se puede mantener en un estado normoproteico, que normalmente es entre 0.8 a 1 gramos por kilogramos al día, ¿no? Que es lo que cualquier persona debería consumir de proteínas al día. Entonces, a estos pacientes, o sea, se les dice que, o sea, normal pueden consumir esa cantidad al día, tampoco sobrepasarse, ¿no? Solo en los niños sí se les indica una dieta más proteica, pero es porque ellos están en etapa de crecimiento, ¿no? A ellos se les dice 1.5 gramos por kilogramo al día, ¿no? Y también mantener una dieta hipercalórica, eso para adultos y para niños, ¿no? Se indica unos 35 kilocalorías por kilogramo. Entonces, bueno, también mencionan unas medidas posturales en las que, bueno, para poder facilitar, facilitar, o sea, ¿cómo lo digo? La pérdida del edema es mantener un estado de reposo, no en decúbito supino. Eso para que no haya un aumento en la presión hidrostática. Esto va a favorecer la diuresis, entonces se le va a indicar, ¿no?, que esté en decúbito supino, es decir, que esté echado boca arriba. También se puede indicar vendas elásticas, más o menos hasta la altura de los muslos, y eso también más profilaxis antitrombótica, o sea, hay que controlar también eso, ¿no? Bueno, también se les pueden indicar diuréticos. En primera instancia se indican diuréticos tiacídicos o ahorradores de potasio, ¿no? Pero si estos no son suficientes, si el edema es muy extenso, si está, por ejemplo, en anasarca, pues también ya se va a indicar, por ejemplo, un diurético de asa, ¿no? Como es la furosemida. Siempre, en el caso de los diuréticos en estos pacientes, pues se tiene que ir de manera gradual, ¿no? Empezamos por una dosis baja para hasta alcanzar una en la que vemos si el paciente lo tolera. ¿Esto por qué? Porque tampoco queremos que el paciente se vaya a descompensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Monitorear la función renal, como con la urea creatinina, ¿no? Y también vigilar la hemodinamia, porque no queremos que estén en un estado hipovolémico. También la hipocalcemia, en el caso de si es que están con diuréticos ahorradores de potasio. Y, y bueno, también a veces si esto no es suficiente, recordemos en el mecanismo fisiopatológico que había un aumento en el sistema de renina angiotensina-aldosterona, por lo que también se puede indicar esos que normalmente, o sea, que son antihipertensivos, ¿no? Que son la IECA o el ARA2, ¿no? En, o es uno o es el otro, ¿no? No juntos, por supuesto. También, como había mencionado que estaba en un estado de dislipidemias, estos estados condicionan a un gran riesgo cardiovascular, por lo que también es de prioridad disminuir estas dislipidemias, mantenerlo todo bajo control, por lo que también se recomienda la indicación de estatinas, sobre todo las de larga duración. Y bueno, también había leído que como estos pacientes están más predispuestos a presentar infecciones, había que vigilar bien esto, ¿no? Que no vayan a desarrollar una infección secundaria a su estado. Y mencionaban que en los niños se les podía dar penicilina profiláctica, ¿no? De 10 a 15 gramos penicilina profiláctica en los niños y adicional a esto, de 10 a 15 gramos de inmunoglobulinas, ¿no? Si en caso estuviese unos niveles de inmunoglobulina G por debajo de los 600 miligramos por decilitros. Y bueno, como también habíamos mencionado que este paciente estaba en un estado de hipercoagulabilidad, pues se menciona que también puede indicarse
heparina profiláctica. Esto solo en pacientes que tengan alguna condición de riesgo, ¿no? Como que tengan la albúmina por debajo de los 2 gramos por decilitro o el fibrinógeno por encima de los 6 gramos por litro, o que también tenga alguna o glomerulonefritis membranosas, que estas en un 60% de los casos desarrollan un estado de trombosis. Por lo demás, pueden haber algunas variantes en el tratamiento, pero esto ya dependiendo de cada, mm, de la etiología que se vaya a presentar el síndrome nefrótico, como por ejemplo en la nefropatía de cambios mínimos, que también se le puede indicar eh, corticoide. Bueno, eso era básicamente lo que quería mencionar, o sea, de manera resumida, a grandes rasgos, lo que era el síndrome nefrótico. Muy bien, Anef, lo has hecho bastante completo. Con respecto al síndrome nefrótico, definitivamente muchas patologías renales van a cursar con edema. El edema es multicausal, ¿ya? Tendríamos que verificar que sea renal. Y para ello tendríamos puesto el dato si es que hay eliminación de orina espumosa o si tienes alguna prueba de análisis donde haya proteinuria. Porque también el edema puede ser por un cuadro cardíaco, por alteración en la bomba, por éstasis, ¿no? Aumento de la presión hidrostática. De repente puede ser el edema puede ser por cirrosis, ¿no? Puede haber una nasarca. Hay edemas también por nutrición. Acuérdense que todo depende de la presión oncótica, o hay una alteración en la producción, como por ejemplo en la cirrosis, o hay una alteración en la pérdida, como es en el caso de los renales, o hay una alteración pues a nivel de la producción, perdón, en la cirrosis en cuanto a la producción, también en la desnutrición, también hay una disminución en la ingesta, ¿no? Entonces definitivamente tenemos que verificar primero si nuestro problema es renal y para ello, siempre cuando tengan edema busquen esa información si tiene orina espumosa, ¿ya? Cuando hablamos del síndrome nefrótico, bien lo ha dicho su compañera, ¿no? Se caracteriza por proteinuria en rasgo de mayor de 3.5 gramos, pero a veces puedes tener 3.4 y eso no quiere decir que no sea un síndrome nefrótico. Acuérdense que eso es laboratorial, ¿no? Y puede variar. Ahora, tiene que haber hipoalbuminemia, tiene que haber dislipidemia, ¿ya? No en todos los casos, la mayoría de los síndromes nefróticos van a tener que ser biopsiados, ¿no? Específicamente, o sea, los síndromes nefróticos biopsiados, pero hay algunos que no, porque ya sospechamos la causa. Y cuando sospechamos la causa, la biopsia más bien es un riesgo más que un beneficio. Entonces, ¿en qué casos? Por ejemplo, en la glomerulonefritis de cambios mínimos, que se da más que todo en niños, en un 90%, y que por lo general pues responden muy bien a los corticoides. Entonces lo que se hace es la prueba terapéutica. Si es un niño y que tiene un síndrome nefrótico, por cuadro de frecuencia voy a pensar. Ahora sí, para estar un poquito más tranquilos, podría hacerle un proteinograma electroforético en orina y me va a demostrar que la mayoría de pérdidas de proteínas son de características que son la albúmina, porque acuérdense que las proteínas que se pierden en orina son varias proteínas, no solamente es la albúmina, tenemos la alfa-1 globulina, la beta-1, la beta-2 globulina, la gamma-globulina. Entonces, cuando la pérdida de esta proteína es a predominio de albúmina, estamos hablando de probablemente una glomerulopatía de cambios mínimos con un excelente resultado, un excelente pronóstico. Entonces, le doy sus corticoides y no necesito hacerle una biopsia. Otra glomerulopatía que no necesita hacer biopsia, por ejemplo, es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética siempre les va a dar proteinuria. O sea, hay unas etapas que vamos a ver cuando hagamos nefropatía diabética, pero a grandes rasgos tenemos la etapa 1, que es el cuadro de hiperfiltración. Le diagnostican diabetes y más o menos entre los 3 o 5 años después comienza a hiperfiltrar. Entonces la depuración ya no va a ser lo normal 80, 120, sino va a ser 140, 150. Podemos encontrar ahí riñones grandes, por ejemplo.
Luego, la segunda etapa, luego de 3 a 5 años, va a venir lo que es la microalbuminuria esporádica. Hay días que va a ir a la consulta, voy a encontrar la microalbuminuria positiva y hay días que no lo voy a encontrar. Luego viene la microalbuminuria persistente, que quiere decir que cada vez que se haga la prueba siempre va a salir positiva. Y luego ya viene la macroalbuminuria, que es la proteinuria. Puede ir 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yo he visto diabéticos con 20 gramos de pérdida de proteínas por orina. Y luego empiezan a subir la urea y la creatinina y ya llegan hacia la insuficiencia renal crónica. Para llegar hacia la insuficiencia renal crónica debe pasar unos 20 a 25 años de diabético. ¿Ya? Si yo tengo insuficiencia renal crónica en estadio ya avanzada, estoy para entrar a diálisis y tengo 3 años de diabético, entonces mi causa de la enfermedad renal no es la diabetes, puede ser otra causa asociada. ¿Ya? Entonces, si yo sospecho, tengo 30 años de diabético, estoy con un síndrome nefrótico, yo tampoco le haría una biopsia porque es lo de esperar que sea pues una nefropatía diabética. Cuando hablamos de glomerulopatías, ya vamos a verlo en un ítem aparte porque cada clase tocamos temas diferentes, pero hay glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Es interesante porque hay algunas glomerulopatías que se caracterizan por darte un síndrome nefrótico puro, otras te dan mixto, y así vamos a irlo viendo a lo largo de nuestra rotación. ¿Ya? Entonces, en relación al síndrome nefrótico, ya saben que es un daño en la barrera de filtración y hay una serie de teorías, ¿no? Hablábamos de las podocitopatías, estamos hablando, hay una sustancia también circulante, ¿no? Pero eso todavía vamos a verlo cuando hablamos de glomerulopatías. Ahora, es importante señalar en relación al tratamiento que la dieta normal tiene proteínas 1.2 gramos por kilo. En un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica, tengo que bajar a las proteínas, porque a más proteínas voy a hacer que el paciente vaya a hacer más rápido el síndrome urémico y más rápido va a tener que entrar a la diálisis. Entonces lo que yo quiero es más bien alejarlo, tratar de demorar el tiempo de llegar a la diálisis. Entonces, generalmente cuando yo tengo un síndrome nefrótico solo, sin elevación de urea y creatinina, generalmente tratamos de prevenir esa elevación de urea y creatinina. Cuando ya está enfermo este riñón, generalmente damos 0,6 a 0,8 gramos por kilo. Y le agregamos las pérdidas. Si pierde 8 gramos, a esa proteína, por ejemplo, yo tengo 60 kilos. 0,8 por kilo son 6 por 8, 48 gramos. Y si yo pierdo 12 gramos al día en orina, o sea, tengo una proteína de 12 gramos, le agrego a mis 48, 12 y salen 60. Y por eso es que algunos autores consideran que es 1 gramo por kilo, porque a la larga revisas es 1 gramo por kilo, porque pierdo 12, pero hay gente que pierde 20 y tengo que agregarle más, o hay gente que pierde solamente 5 y tengo que agregarle menos. Entonces, para ser un poquito más detalloso, es la pérdida más 0.8 gramos por kilo de proteínas. Con respecto a los diuréticos, hay diuréticos que no funcionan cuando hagamos terapéutica, que no responden cuando hay porque acuérdense que el medicamento se une a las proteínas, ¿no? Como parte de la biodisponibilidad del mismo. Entonces, si yo tengo proteínas bajas, voy a tener alteración en la biodisponibilidad del medicamento. Entonces, generalmente, por ejemplo, en las tiacidas no se da cuando hay hipoalbuminemia. Lo que sí se da es la furosemida, que es un medicamento mucho más potente, ¿ya? El otro tema, el problema del YECA y el YECA y el ARA2 se da como tratamiento antiproteinúrico. ¿Por qué? Porque acuérdense cuál es la fisiopatología. Acuérdense que hay una hipertensión glomerular y esta hipertensión del glomérulo hace que las proteínas salgan así.
fuera o sea, se filtren y al final pues se pierdan más proteínas. Entonces lo que se quiere es que se pierdan menos proteínas, disminuir ese filtrado glomerular. Y para eso se utiliza los YECAS y ARA2, ¿ya? Que disminuyen la estenosis de la arteria eferente renal, ¿no? Muy bien. Pero cuanto a la insuficiencia renal crónica secundaria, este síndrome nefrótico y es avanzada, estos YECAS y ARA2 pueden dar hipercalemia, ¿ya? Potasio alto, por eso es que hay que tener cuidado. En el síndrome nefrótico, como complicación, vamos a tener hiperlipidemia porque al haber hipoaluminemia, hay estímulo para mayor producción de albúmina por parte del hígado, pero el hígado no solamente va a producir albúmina, va a producir otros elementos como los triglicéridos y el colesterol, y por eso es que vamos a tener los temas de hipertrigliceridemia e hiperlipidemia. Muy bien, vamos a ahorita compartir un caso. Denme 2 segundos. No sé si lo ven. Todavía no, doctora. A ver, vamos a ver. Ahora sí. ¿Lo ven? ¿Confirma? Está cargando. Y ahora sí, doctora. Muy bien. A ver, yo mira, ¿puedes leerlo? Sí, doctora. Ya. Paciente mujer de 65 años, natural y procedente de Lima. Casada, secretaria, quien acude a la consulta refiriendo que inicia su cuadro actual hace 3 meses. Preocupada porque nota sus párpados hinchados al levantarse por las mañanas. Al comienzo no le tomó mucha atención, sin embargo empeora y nota además aumento del volumen en ambos tobillos, siendo difícil ponerse los zapatos. Refiere que el edema era en ambos párpados, mucho mayor por las mañanas, cuando se iba a trabajar, y notaba que disminuía al llegar por la tarde a su casa. Luego nota que, además que se le hinchan ambos pies, sobre todo por las noches, este edema la paciente lo describía blando, tibio, pálido, no doloroso, que empeoraba luego de la deambulación y mejoraba cuando ponía sus pies en alto o descansaba en la cama. Refiere además que presenta orina espumosa como cuando lava la ropa con detergente, siempre que micciona, y que se cansa un poco al caminar más de las 3 cuadras. Ella piensa que es porque ha subido de peso y también por falta de ejercicio. En antecedentes de importancia, antecedentes económicos, bueno, tiene un sueldo de 1.500 soles mensuales. Su esposo gana 1.800 soles mensuales. Su familia está conformada por su esposo y sus 2 hijos. En cuanto a vivienda, es de material noble, departamento con agua, desagüe y luz, 2 habitaciones, no cría animales. De acuerdo a su alimentación, es variada, a predominio de carnes rojas, fuma y toma ocasionalmente de 1 o 2 veces al mes. Por la pandemia ahora bebe con su esposo en casa. ¿Dónde está? Ahora bebe con su esposo en casa, no consume drogas. Se ha vacunado últimamente contra la gripe y neumococo. En antecedentes patológicos, ginecológicos, encontramos que edad de inicio de menstruación, 12 años. ¿Qué es la FUR, doctora? Disculpe, se me fue. Fecha de última regla. Ay, sí, ya. Fecha de última regla hace 20 años.
Edad de inicio de actividad sexual a los 20 años, parejas sexuales 4. Enfermedades previas, padece de diabetes mellitus 2, hace 20 años con tratamiento de insulina cristalina. Al desayuno, almuerzo y cena. 5 unidades internacionales. 5 unidades internacionales. Ya. Hipertensión arterial hace 5 años con tratamiento regular. No presenta alergia a medicamentos. Se ha practicado una cirugía que es la colecistectomía hace 12 años. Su padre, fallecido a los 85 años por sepsis urinaria, tenía antecedentes de diabetes mellitus. Madre viva de 93 años con cuadro de demencia senil. Hermano de 52 años con principios de diabetes. Esposo de 66 años aparentemente sano. Tiene 2 hijos, varones de 36 y 40 años aparentemente sanos. Tiene seguro social del trabajo, sin embargo nunca acude a sus controles por miedo. En funciones vitales tiene la frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, temperatura tiene a 36.8 grados centígrados, su saturación está en 98%, FiO2 0.21, presión arterial de 140/80, al examen general consciente, no grave, fascia abotagada, edema periorbitario y en tobillos no palidez, llenado capilar adecuado. En la piel, tiene una piel húmeda, de textura y turgencia conservada. Presenta edema en los miembros inferiores, fovea de una de 2 cruces a nivel de ambos tobillos. A la evaluación respiratoria, en la inspección, no retracciones, no deformidad en la caja torácica. A la palpación, no crepitantes, no dolor a la palpación, vibraciones vocales conservadas. Amplexación conservada. En la percusión presenta sonoridad conservada. A la auscultación, murmullo vesicular pasa bien. Presenta escasos crepitantes en bases. Doctora, no sé si le podría hacer un poquito de zoom, me cuesta trabajo leerlo. Me podría acercar un poquito. Ahí está el signo más abajito en la lupa. Ya. En evaluación cardiológica, a la inspección presenta tórax sin deformidades, no presenta ingurgitación yugular. Ya. A la palpación no se palpa choque de punta en quinto espacio intercostal. ¿Dónde está? A la altura de la línea medio clavicular. A la auscultación, ruidos cardíacos rítmicos, no presenta soplos. A la evaluación abdominal, en cuanto a inspección, está el abdomen globoso, cicatriz de colecistectomía en el hipocondrio derecho, no presencia de estrías. Palpación, se encuentra blando, depresible, no doloroso, no se palpa visceromegalia. A la percusión, sin alteraciones. En la auscultación, ruidos hidroaéreos conservados. En cuanto a la evaluación nefrológica, a la inspección, no tumoraciones en flancos ni en hipocondrios. A la palpación, puntos renouretrales anteriores y posteriores negativos. Maniobras de palpación, riñones no palpables. A la percusión, puño percusión negativa en ambas fosas lumbares. A la auscultación no se auscultan soplos de la arteria renal.
Muy bien, entonces ya terminamos. A ver, Melissa, ¿cuáles son los síntomas y signos por los que viene tu paciente? Y me puedes decir cuáles, y al final me vas a hablar sobre los síndromes que podrías reunir estos síntomas y signos. ¿De qué síndromes? Sí, doctora. Bueno, la paciente refiere, bueno, bueno, el signo que bueno, menciona párpados hinchados, también el volumen aumentado en los tobillos, eh, bueno, edema en ambos párpados. Mm, bueno, también describe el edema, ¿no? Blando, tibio, pálido, no doloroso. También menciona que es matutino. Em, También la orina espumosa y la disnea, que me parece que sería grado 3 por las características. Y bueno, eso básicamente son los síntomas. Bueno, hay un síndrome edematoso y este es de origen renal, ¿no? Ya que cuando lo diferenciamos del cardiogénico, por ejemplo, es por como ella lo menciona, que es matutino, así que eso me indica que es renal. Am, bueno, encuentro el síndrome edematoso y, bueno, la orina espumosa, eso refiere proteinuria. em, Un síndrome disneico puede ser por la disnea grado 3 que considero que presenta. Bueno, con respecto a los signos que encuentro, el abdomen globoso también lo incluiría dentro del síndrome edematoso, ya que eh, esta liberación de líquidos en el peritoneo es lo que entiendo que se palpa el abdomen globoso. Y, bueno, la fascia botagada también suma al síndrome edematoso. Y el signo de la fobia también, una de dos cruces. Bueno, son los que yo encuentro, doctor. ¿Alguien quisiera agregar alguna otra cosa? Muy bien, vamos a avanzar rápido. Yo tengo otro caso que se los voy a dejar de tarea. Cuando hablamos de síndrome edematoso, habíamos visto que había muchas causas de síndrome edematoso y a veces el paciente solamente te refiere al síndrome edematoso. Pero en este caso tenemos otro dato donde podemos, pues, avanzar en nuestro diagnóstico. ¿Cuál sería ese otro dato? La diabetes. No necesariamente, pero sí es importante la diabetes. El paciente te habla de edemas, de párpados. Hay un síndrome edematoso general. El síndrome edematoso puede ser dado por enfermedad cardíaca, enfermedad renal, desnutrición, enfermedad hepática. Pero hay algo en esa información que te dice que podemos ponerle ya un poco más profunda la información. No solamente edematoso, sino podemos profundizar. ¿Qué dato o qué signo o qué prueba nos puede ayudar en esa información? A ver, Cristian. El signo de la fobea. No, porque la fobia te da cualquier síndrome edematoso, un cirrótico, un cardíaco. Mm, A ver, la orina espumosa me está diciendo que ya no solamente es un síndrome edematoso, estamos hablando de un síndrome nefrótico. Estamos avanzando con el diagnóstico. Se dan cuenta, el edematoso es el general, ¿no? Es igual a la sarca, es general. Pero si yo tengo la pérdida o si yo tengo de repente algún dato, una ecografía que me diga que hay
A ver, en el hígado, pues, nódulos de regeneración, ya te ubica más, ya no vas a decir, pues, edema, ¿no? Ya hablas de otros términos, otros síndromes mucho más elaborados, ¿no? En este caso, hablaríamos de síndrome edematoso y ya nos iríamos a otro nivel de diagnóstico. Y ya podríamos decir que es un síndrome nefrótico. Muy bien, ya podríamos decir que es un síndrome nefrótico porque está hablando de orina espumosa. Es cierto. Ahora, doctora, mi pregunta es, doctora, pero acá no dice que dice 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. No podría decirle que es un nefrótico. ¿Ustedes piensan eso? Pero la orina espumosa es un signo y síntoma de eso. Muy bien. La orina es un diagnóstico clínico que te está diciendo que la orina espumosa significa que está perdiendo cantidades importantes. ¿Ya? En orina de 24, específicamente eso, ¿no? Muy bien. Entonces, doctora, pero yo no puedes diagnosticar un síndrome nefrótico, pero es tu sospecha. Y esa sospecha la vamos a tener que confirmar con análisis, ¿no es cierto? Entonces, yo sospecho que hay un síndrome nefrótico. No tengo la proteína exacta, 3.5 gramos, pero yo sospecho y voy a verificar mi información, ¿ya? El síndrome disneico, muy bien. Por el tema de la disnea al caminar, como dice su compañera, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de los grados de disnea de acuerdo a clínica? Disnea a pequeños esfuerzos, a medianos esfuerzos, a grandes esfuerzos y al reposo. ¿Ya? ¿Se acuerdan la clasificación? Grandes Teníamos la esfuerzos. clasificación MRC. ¿Ya? ¿Cuál es? Bueno, había cuando caminaba rápido por un terreno llano o en una pendiente poco pronunciada, cuando no podía mantener el paso de otras personas de su edad, y cuando tenía que, el otro grado era cuando tenía que pararse para descansar después de caminar una cuadra más o menos, y la otra era cuando ya no podía hacer sus tareas normales, por así decirlo. ¿Ya? Más o menos, sí, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, algunos consideran grandes esfuerzos al caminar 10 cuadras, más de 10 cuadras. Tiene esa sensación de falta de aire. Medianos, 2 cuadras. Pequeños, al subir algún peldaño. Y al reposo, al lavarse los dientes, al comer, etc. Muy bien, entonces tenemos un síndrome disneico y un síndrome nefrótico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería su plan de trabajo si tienen ese paciente? ¿Qué le pedirían, ¿no? Para confirmar o descartar estos diagnósticos? Un análisis de orina con tira reactiva y de sedimento urinario. ¿Me escucha? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Proteinograma electroforético, doctora, para ver si es selectivo o no. La proteína Muy urina. bien. Proteinograma electroforético, ¿en dónde? ¿En sangre o en orina? En orina. Hay en sangre y en orina. Sobre todo el proteinograma electroforético me sirve, acuérdense de los mielomas en pacientes ancianos. Hacen un síndrome nefrótico importante. Entonces vamos a encontrar en sangre, podemos encontrar el pico de gamma globulinas elevadísimo, ¿ya? Y en orina podemos encontrar pérdidas de cadena ligera de proteínas, ¿no? La capa y la lata, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pedirían, chicos? A ver. Clearance de creatinina, ¿no? Para evaluar la función renal. Eso, yo no sé si ya está. Acuérdense que
de repente ya está perdiendo función, ya estoy hablando de insuficiencia, ya no un síndrome nefrótico. Acuérdense, a diferencia del síndrome nefrítico, en el nefrítico siempre van a encontrar uricreatinina alta. En el nefrótico, no. Yo puedo tener un nefrótico y mi uricreatinina está normal, pero si se hace en el tiempo, se persiste en el tiempo, va a empezar a afectar ya la función y voy a empezar a tener elevación de uricreatinina porque la proteinuria es un nefrotóxico. ¿Tá? Muy bien, entonces la depuración para saber. ¿Qué más? Un perfil lipídico. Muy bien, para confirmar si es que estoy ante un cuadro de síndrome nefrótico. ¿Qué más? Albúmina sérica. Muy bien, albúmina sérica. ¿Qué más? Diabetes. Glicemia, ya. ¿Qué más? Le pedirían proteínas en orina. Hasta ahora no han confirmado si es nefrótico. De repente sea una proteinuria no importante. Una proteínas en orina de 24 horas. ¿Qué más pedirían, chicos? ¿Qué más? Una ecografía. Muy bien, una ecografía para ver el tamaño de los riñones, ¿no? Para diferenciar un cuadro agudo de un crónico. Muy bien, ¿qué más? La biopsia renal, doctora. Una biopsia, pero antes de la biopsia, tengo que asegurarme que no sangre con la biopsia. Le haría un perfil de coagulación. ¿Usted cree que le haría una hemoglobina? A ver, ¿le pediría hemoglobina a mi paciente? Yo creo que sí, a veces pueden estar anémicos, además por si no está cursando alguna infección. Pueden estar anémicos porque puede estar en insuficiencia renal crónica. Y dos, si yo pienso hacerle una biopsia, tengo que saber con qué hemoglobina tiene y con qué hemoglobina sale luego de la biopsia, porque puede sangrar con la biopsia. Una hemoglobina. ¿Qué más? Ya me quedo con eso. Acuérdense que hay que hacerle un urocultivo. Siempre puede haber una infección urinaria. Han dicho examen de orina, pero hay que verificar con un urocultivo, ¿ya? Las biopsias están contraindicadas cuando hay alteración del perfil de coagulación, cuando hay una infección urinaria, porque puedo hacer que esa infección se haga sistémica y en una sepsis. ¿Qué más pediría? ¿Nada más? ¿Le pediría una placa de tórax? Por el cuadro Sí. Claro, si tiene crépitos en bases, le pediría su radiografía de tórax. Muy bien. ¿Ya? Entonces, le hago toda estos análisis y una vez que tenga los resultados, le haría una biopsia renal. Siempre y cuando, en qué casos, que no me salga pues una urea en 200. Me sale una urea en 200, no le voy a hacer la biopsia porque la urea tiende a alterar las plaquetas, la calidad de las plaquetas y puede exacerbar el sangrado que pueda tener con una biopsia, ¿no? Entonces está contraindicada una biopsia renal en el paciente urémico. Ni en el urémico, ni en el que tiene una infección o el que tiene un perfil alterado. Ya estamos. Luego, no tiene nada de eso, procedo a hacerle la biopsia. Una vez que me salga la biopsia, voy a definir qué patrón tiene. Si tiene un patrón
de focal. Generalmente los patrones glomerulares que cursan con cuadros de proteinuria son las membranosas, la focal y segmentaria, la de cambios mínimos, a diferencia de otras que cursan con hematuria, como por ejemplo la mesangial, la membrana proliferativa. Eso ya lo vamos a ver después. Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi sospecha diagnóstica en esta paciente? A ver, Rosa. ¿Qué es? Disculpa, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Ah, sospecha diagnóstica, ¿no? Tu sospecha diagnóstica. Ya tienes tu síndrome nefrótico y tu síndrome disnéico. Y tienes todo tu plan de trabajo que ya te vino tus resultados. Ya una posible insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda, posible. Ya, insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué aguda? A ver, Rosa, ¿alguien la quiere ayudar a Rosa? ¿O tiene No otra me opinión? ¿Sí? Al inicio, ¿desde cuándo refiere los síntomas la paciente? Y también los valores, ¿no? Los valores de la albuminemia, de la proteinuria. Ya, pero te hablo un cuadro de 3 meses. Ah, Bien. no, entonces ya estaría yendo a insuficiencia renal crónica. Podríamos hablar de una insuficiencia renal crónica. Acuérdate que la insuficiencia renal crónica tienes más de 3 meses. Tendrías que tener elevación de creatinina y de urea, ese dato no lo tienes, lo vas a hacer con tus resultados de tus análisis que vas a pedir. ¿Qué más? En la ecografía, riñones más pequeños, disminuidos de tamaño. ¿Qué más? Para hacer crónica, vamos a tener generalmente en la crónica el calcio, el fósforo y el PTH están alterados. En el agudo no. En la crónica puede haber anemia y en la crónica puede haber hipertensión arterial, generalmente. ¿Ya? Entonces, no sé si podría yo descartar una insuficiencia renal crónica. Sí, es una posibilidad. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? A ver, Cristian. Yo pensaría podría ser una glomerulonefritis. ¿Ya? ¿Qué tipo de glomerulonefritis? Bueno, podría sospechar de una membranosa porque creo que es la más común en pacientes adultos. Ya, podría ser membranosa, ya, descartar. ¿Ya alguien tiene otra posibilidad? ¿Quién da más? Doctora, ¿podría ser por una nefropatía diabética? También una nefropatía diabética. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya. A ver, estamos ante un paciente, pues, que tiene un síndrome nefrótico y puede ser, pues, este es el síndrome nefrótico, vamos a tener que biopsiar. Ya le hemos pedido todo su plan de trabajo y más o menos me voy a dirigir, ¿no? Aparentemente esta señora tiene, ¿cuántos años de diabética? 20 años. Si tiene 20 años de diabética, es probable que, ¿en qué etapa estemos? En la etapa de proteinuria o también ya con cuadros de elevación de urea y creatinina, con insuficiencia renal crónica. Es lo más probable por la edad. ¿Ya? Estamos haciendo elucubraciones. Entonces, el antecedente de la diabetes es importantísimo. Yo le he dicho, si yo tengo una diabética con más de 20 años y está con síndrome nefrótico, es como decir el caballo blanco de San Martín. Obvio que va a ser una nefropatía diabética. ¿Ya?
Membranosa es cuando no tiene antecedentes de algo y tú... Acuérdense que la diabetes sí, es una enfermedad muy frecuente en el mundo y no todos los diabéticos van a hacer pues, nefropatía diabética, un 50% hacen nefropatía diabética. Vamos a hacer todas las etapas de la diabetes y en alguna etapa de la diabetes, ¿ya? Hiperfiltración, microalbuminuria, microalbuminuria persistente, macroalbuminuria. Se agrega la hipertensión arterial. Entonces, este paciente ya tiene 5 años de hipertensión arterial. Entonces, todo eso te confirma que es un síndrome, probablemente ya una insuficiencia renal crónica, secundaria a nefropatía diabética. Entonces, doctora, Sí, escucho. entonces, entonces estaríamos hablando de una glomerulonefritis esclerosante. Muy buena tu pregunta. La nefropatía diabética se puede presentar de varias formas. Puede haber un daño glomerular, puede haber un daño tubular, puede haber un daño a nivel del nefrointersticial. Habría que ver qué tipo de daño tiene con la biopsia, ¿no? Por eso se llama nefropatía diabética, porque puede ser una glomerulopatía, no lo sabemos. Puede ser una tubulopatía, no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, la nefropatía es una insuficiencia renal crónica secundaria a una nefropatía diabética. En la biopsia te va a decir, cuando hablemos de nefropatía diabética, ahí vamos a ver, te puede decir daño del glomérulo, te puede decir daño del intersticio, te puede decir daño de los túbulos, pero todo eso es como parte de la nefropatía diabética. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Ahora, hay pacientes, esta paciente, bueno, pues es una paciente pues que ha trabajado, pero a veces hay pacientes que nunca han ido al médico, nunca se han hecho el diagnóstico de diabetes y cuando llegan a tu consulta ya llegan con una insuficiencia ya para entrar a diálisis y nunca supieron pues cuál es la causa de la enfermedad. Un 40% de los pacientes llegan a la consulta y nunca supieron la causa, llegan para dializar y nunca supieron la causa que los llevó al deterioro de la función renal. Si yo sospecho de diabetes, porque a veces primo, una hermana son diabéticos, pero ellos nunca, bueno, yo viví en la sierra y nunca me hice análisis, y me sentí bien porque es una enfermedad silente. Entonces le hago un fondo de ojo. En el fondo de ojo voy a encontrar retinopatía diabética, lo que me confirma que hay daño de órgano blanco. Si es que hay esa duda. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Duda? Entonces, tenemos en este caso un síndrome nefrótico primario o secundario. Secundario. Secundario, ¿no? Primario generalmente son las glomerulopatías primarias. Ya, entonces el día de mañana vamos a hablar sobre síndrome nefrítico. Yo les voy a dejar un caso para que lo tengan en casa y lo desarrollen y me lo envíen al correo. ¿Ya? Mañana vamos a ver otro caso sobre síndrome nefrítico, me hacen su mapa mental. Mañana no es voluntario, mañana yo voy a sacar, puede ser 1, 2, 3 personas a que me presenten el caso sobre síndrome nefrítico. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Doctora, Sí, escucho. le quería consultar, nuestros mapas le vamos a enviar a su correo, ¿cierto? Sí, a González H, @unfb.edu.pe. Ya. ¿Ya? Muy bien, entonces no hay ninguna pregunta, ¿no? Espérense, le voy a escribir en el chat para que no se confunda. Después me dice, doctora, no me llegó.
Doctor, otra consulta. El día de mañana le vamos a presentar el mapa de síndrome nefrítico y también el caso que nos va a mandar hoy, o solo el mapa. Solo el mapa. Solo el mapa. El caso es para enviarle su correo nada más. El caso es para que ustedes lo vean, lo tengan. ¿Ya? Y si no, en algún momento nos alcanza tiempo, lo podemos desarrollar. Cada día es un tema. ¿Ya? Ya, doctora. Muy bien, cuídense pues. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Mañana, ¿a qué hora, disculpe, sería la A pregunta? las 10. Mañana sí es a las 10. Ya. ¿Ya? Ya, doctora. Muchas cuídense. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Gracias. Hola, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias. Chicos, se queda un ratito para tomar la asistencia. Prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras. Ya, ahora Me dice. Dios mío, tengo causa. Todavía no. Ya, ahora sí. 1, 2, 3, ya. Cris, veo la mitad de tu cara. Ya. 1, 2, 3, ya. Listo, ahora sí, chicos, gracias. Mira, yo salgo, ¿no? Ya, mira. Sí, ya nos vamos ya. Ya se fue.